todos muy agradecidos y obviamente lo vamos a escuchar a Benjamín. Yo voy a ver si puedo recuperar el sonido para poder escucharlo. Así que los voy a abandonar unos minutos, pero damos por iniciada la reunión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por esa elogiosa presentación. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer obviamente la invitación de la doctora Cristina Filippi a participar de esta reunión mensual. Me honra aún más saber ahora que es la primera de esta reunión, es una carga grande, espero estar a la altura entonces de ese desafío. Entonces agradezco el poder participar dando esta conferencia en esta reunión mensual del Instituto de Derecho Romano Dr. Agustín Díaz de Pialet y a la queridísima Universidad Católica de Córdoba, de la cual realmente me acuerdo siempre con mucho cariño por la visita que le hice hace menos de un año, creo ya, sí, o un año quizá, ya la posibilidad de encontrarme con todos ustedes, con tantos amigos argentinos, los cuales afortunadamente veo con más frecuencia de la que la distancia nos separa. Así que eso me agrada muchísimo, lo agradezco siempre poder compartir con todos ustedes. De hecho, veo ahí a mi querida Laura. Laura, el traje con el cual me compré en Córdoba lo estoy usando en honor a esta presentación junto con el pin institucional que ustedes me regalaron. Usar entonces traje lo hago justamente en homenaje a ello. Y bueno, hoy día me han honrado con esta invitación a dar esta conferencia que es justamente titulado como la pseudo categoría de acciones mixtas en la compilación Justiranea y que compone una línea de investigación que estoy recién iniciando. Por tanto, los aportes, comentarios, críticas, loas u oprobios que quieran compartirme serán siempre muy bien recibidos. Bien. Bueno, como podrán ver en el título, quiero enfrentar esta conferencia con un cierto ánimo de provocación, pero con una provocación controlada, digámoslo así. Porque lo que vengo a plantear hoy no es tanto una tesis ni alambicada ni extravagante, sino una sospecha bastante sencilla, pero que creo al mismo tiempo me incómoda por tratarse de una cuestión que, por un lado, es menor en los estudios de las acciones romanas, y porque invita a redefinir algunas categorías, sobre todo de la enseñanza que hemos dado siempre del modelo de acciones. Tal sospecha es que quizás llevamos demasiado tiempo repitiendo una categoría que no hemos verificado con el rigor que exigimos en otros ámbitos de la experiencia jurídica romana y que ha provocado una suerte, a mi gusto, de efecto Mandela en la forma en que hablamos de las categorías de acciones. Me refiero en este sentido a las acciones mixtas. La doctrina romanística, como es bien sabido, ha tendido a tratar a las acciones mixtas como una categoría consolidada, un tercer género dentro de las acciones, junto a la ley persecutoria y a las penales, caracterizados por combinar ambas funciones en una misma acción. El esquema, en apariencia, es impecable, y su fundamento textual también lo es. Básicamente son dos los aparatos críticos que utilizamos a este respecto, como son Gallo 4.6, del 6 al 9, y Justiniano en las instituciones, del 4.6, en el libro cuarto, el título sexto, los números 16 al 20, que no sé si tienen ocasión de tener ahí, sino los leo rápidamente para que sepamos de qué estamos hablando. Parto por las instituciones de Gallo. Nos dice Gallo: las acciones sirven unas veces para conseguir tan solo un objeto, otras tan solo una pena, otras un objeto y una pena conjuntamente. Persiguen solamente un objeto, por ejemplo, las acciones que nacen de un contrato. Meramente una pena, por ejemplo, las acciones de hurto, de injurias, o según cierta opinión, la de las cosas arrebatadas violentamente. La reivindicatoria y la condición, en cambio, persiguen el objeto nada más. En el número 9 dice: persiguen el objeto y la pena conjuntamente, por ejemplo, aquellas acciones que crecen al doble, contra el que se resiste obstinadamente, como acontece en la acción ejecutiva, en la acción del fiador por lo que ha pagado, en la del daño injustamente causado de la lex aquilia y en la de los legados damnatorios. Por su parte, y voy a hacer acá una lectura un poco más resumida,
Justiniano también establece en las instituciones esta categoría en el título sexto del libro cuarto, entre los números 16 al 20, pero me quiero concentrar sobre todo en los números 16, 17 y 18. Dicen, hay la siguiente división, porque cierta acción han sido establecidas para perseguir la cosa, otras para perseguir la pena y otras son mixtas. El número 17 agrega, todas las acciones reales han sido establecidas para perseguir una cosa. Va a ir desarrollando esta idea de las acciones reales. Dice, agrega, continúa, el pretor de una acción por el duplo en el caso de que se proceda contra el mismo en cuyo poder esté el depósito. Menciona ahí dentro la acción de depósito, dentro de estas acciones que persiguen la cosa. O contra su heredero por el dolo del mismo, en cuyo caso la acción es mixta. Vuelvo a mencionar entonces la acción es mixta y aquí ejemplificando con la acción de depósito. Luego en el 18 nos dice, en cuanto a las acciones nacidas del delito, unas han sido establecidas tan solo para perseguir la pena, otras para perseguir así la pena como la cosa, y por ello son mixtas. Y luego va a dar algunos ejemplos, señalando primero la acción de hurto como una acción penal y como acción mixta la actio vi bonorum raptorum propia del robo. ¿Bien? Ese es más o menos el esquema con el cual quiero hacer esta reflexión. ¿Bien? Así entonces, a partir de estos pasajes, se ha vuelto prácticamente canónica la identificación entre acciones mixtas y las acciones rem et poenam tantum, que son las que lo que menciona Gallo. Dicho en términos simples, entonces, acciones que persiguen simultáneamente la cosa entendida obviamente en un sentido amplio, y la pena. Podemos ver como ejemplo varios manuales de derecho romano. En este sentido, los manuales de derecho romano tienden a seguir esta línea, a decir, bueno, están las acciones penales, están las acciones, ya llamaríamos rey persecutoria, y estas acciones mixtas que son penales y rey persecutorias al mismo tiempo. Así pasa, por ejemplo, de los manuales que he consultado, el manual de derecho romano de Iglesias, por ejemplo, en nuestro sistema, Guzmán lo hace en forma negativa cuando dice que en el derecho clásico no existieron estas llamadas acciones mixtas, pero se está refiriendo a estas acciones con esta doble finalidad punitiva y compensatoria. Y déjenme decirles que una gran sorpresa para mí, una sorpresa bien, bien agradable fue ver en el manual de Alfredo Di Pietro, que según me dicen es bastante general en el uso en la Argentina. En el manual de Alfredo Di Pietro, el autor no las trata así, sino que habla de acciones mixtas a propósito de estas que estoy señalando, ¿cierto? Que combinan esta función rey persecutoria con penal, pero también la vuelvo a mencionar a propósito de las acciones reales y personales. Lamentablemente, destacando que no cae en esta categoría, sino que me va mencionando acciones mixtas que aparecen por ahí, lamentablemente no tiene un mayor desarrollo de por qué son mixtas, en ese sentido, sino que las tiende a clasificar. Y justamente eso que no es una crítica al autor, sino a la forma en que este efecto Mandela hemos ido construyendo esta cuestión, como una cuestión residual. Bien, mi intención entonces hoy es poner en cuestión esta identificación. No quiero negarla sin más, pero sí someterla a una presión que, a mi juicio, las fuentes no siempre resisten, ya que creo estar en lo correcto cuando sospecho que, mientras las acciones mixtas propiamente dichas no son clásicas, tampoco son una categoría unitaria en la obra de Justiniano, sino que con este adjetivo se quiere identificar a cualquier acción que comparta más de una naturaleza. ¿Bien? Pero antes de entrar de lleno en la llamada acciones mixtas, y para entender por qué creo que mixtus es un adjetivo no del todo técnico en la obra de Justiniano, propongo hacer una breve detención en este término y en los modos en que se ha empleado en el Corpus Juris Civilis. Esto no lo hago con un fin de erudición, para nada, sino por una suerte, llamémoslo así, de higiene conceptual. ¿Ok? Así entonces, en su sentido más básico, mixtus, derivado de misqueo, alude simplemente a la idea de mezcla. Bien, alude a una mezcla, a una composición, a una combinación de elementos dentro de cualquier cosa. Bien, dentro de una combinación de estos elementos. Este uso, por así decirlo, un uso que es atécnico, aparece de manera abundante en el digesto para describir situaciones materiales o fácticas sin pretensión conceptual. Así, por ejemplo, en digesto 41.178, Gallo se refiere a la mezcla de cosas por voluntad de sus dueños. Otro ejemplo del digesto, en digesto 6.151,
Ulpiano menciona y utiliza este voz mixtus, o mixtum en este caso, como la mezcla de metales. En este caso, entonces, el término no hace otra cosa que describir una realidad física, la unión o confusión de elementos que antes estaban separados simplemente. Sin embargo, el interés comienza cuando el término se desplaza hacia un uso técnico, adjetivando instituciones jurídicas. En este plano, mixtus no abandona su significado originario, pero adquiere un cierto espesor conceptual al aplicarse a figuras que participan de más de una naturaleza jurídica. Un ejemplo claro lo ofrece Justiniano al decir que entre las condiciones encontramos la condición casual, la condición potestativa y la condición mixta. Bien, donde la condición mixta depende tanto de la voluntad de alguna de las partes como del acaso o la voluntad de un tercero. De manera similar, Ulpiano alude, por ejemplo, al imperium mixtum, ¿bien? En el que concurren potestades de distinta índole, o también donde habla de interdictos mixtos, en los que se combinan funciones que en principio se encontraban diferenciadas, como son los fines prohibitorios, exhibitorios o restitutorios de un interdicto. En el primer caso, Ulpiano, me refiero al imperio, distingue entre el mero imperio y el imperio mixto. El primero se asocia en términos generales a la potestad coercitiva más intensa, lo llama la gladi potesta. Esto es la facultad de imponer, ¿cierto? Sanciones a través del uso de la fuerza. Mientras que el segundo integra la dimensión con funciones jurisdiccionales, como la de dar un juez o la de conferir la posesión de una cosa. En este sentido, entonces, el imperio mixtum no constituye una tercera forma distinta a las anteriores, sino la coexistencia en un mismo titular de competencias que analíticamente pueden diferenciarse. Lo mixto, en este caso, no crea una nueva categoría de imperium, sino que describe una situación en que las funciones de mando y de jurisdicción se encuentran reunidas. Respecto a lo interdicta, Ulpiano, al tratar el interdicto, por ejemplo, de aqua cotidiana, señala que este en principio es prohibitorio, pero que en ciertos casos puede adquirir un carácter restitutorio. Bien, es decir, no se trata de una tercera clase de autónoma de interdictos, sino que de un remedio que, según las circunstancias, combina funciones que en la clasificación tradicional aparecen como separadas. Lo mixto, en este caso, no crea una categoría nueva, sino que describe una superposición funcional. Cierro el uso jurídico de la voz mixto con los munera u oficios mixtos. En Digesto 50, 8, 18, Arcadio distingue entre los oficios que requieren de un esfuerzo personal, de un desembolso patrimonial, o aquellos que son mixtos. Por ejemplo, la tutela requiere un esfuerzo personal. La prestación de caballos para repostar, ¿cierto? En el correo, bueno, requiere un esfuerzo patrimonial, porque hay que aportar esos caballos. Mientras que Modestino entiende que mixtas son la decapotria, que llama, y la icosapotria, que en términos simples son funciones de recaudaciones de impuestos en el cual se requiere en parte un esfuerzo intelectual de recaudar los impuestos y otra una carga patrimonial, porque si no se recaudan los impuestos completos, el saldo insoluto tiene que soportarlo el recaudador. Bien, en ese sentido entonces sería mixto, sería un oficio mixto. Pero fuera de las situaciones puntuales, lo relevante para nuestro efecto es que en todos estos casos el adjetivo mixtus no aparece o no parece operar como criterios de creación de categorías autónomas, sino como una forma de describir la coexistencia de elementos diversos dentro de una misma institución. No se trata entonces de una nueva clase, sino de una calificación. Algo es mixto en la medida en que no es puro, en que participa de más de una estructura o más de una función. Nótese entonces una cosa, que podría saltar ahí a la vista por el uso de estos ejemplos del digesto. Pese a que algunas fuentes corresponden a la jurisprudencia clásica, en algunas de ellas se ha dudado fuertemente de interpolaciones, por lo que de ser así, siempre cuando enfrentamos críticas interpolacionísticas, a mí me gusta ponerlo en todas las condicionales posibles, de ser efectivamente así, son adaptaciones entonces justinianas de soluciones clásicas que lo que permiten entonces vincular el adjetivo a la época bizantina. Ahora, no voy a entrar en disquisiciones de la hipercrítica, uno, para no aburrirlos a ustedes, y tampoco para aburrirme a mí, porque la hipercrítica es muy dura para un viernes en la tarde. Entonces, retomando, esta constatación, que podría parecer trivial, adquiere importancia cuando se traslada al ámbito de las acciones. Porque si el término mixtus funciona en las fuentes como un adjetivo descriptivo de uso relativamente amplio, cabe preguntarse entonces
hasta qué punto es legítimo tratar de acciones mixtas como una categoría dogmática en sentido fuerte, y no más bien como una etiqueta aplicada a fenómenos diversos bajo una idea común, y bastante laxa de combinación. Y para eso, más que discutir en abstracto, conviene entrar a los casos, porque si la categoría tuviese algún valor, debería ser capaz de sostenerse frente al análisis concreto de las acciones que supuestamente la integran. Comencemos entonces por lo que podríamos llamar el uso más clásico, en el sentido que se ha difundido en la doctrina, del término mixto. Esto es, su identificación con las acciones rem et poenam tantum que menciona Gallo. Volvamos entonces un segundo a los textos. Recordemos que Gallo, y ahora voy a hacer el ejercicio en un segundo en latín, y no no para latearlo, sino porque aquí creo que es importante. En el número 9, en Gallo 4.9, se nos dice rem vero et poenam persequimur, velut ex his causi equibus adversus invitiatem induplum acitur. Y esto se conecta con Gallo 4.6, cuando nos dice, cuando vuelve a la categoría, y nos dice, agimum autem interdum ut rem tantum consequamur, interdum ut poenam consequatum, alias ut rem et poenam. Esa es la frase importante. Rem et poenam. ¿Por qué quiero destacar esto? No dice en ninguna parte mixto. Gallo no habla de mixto. En ninguna parte. Habla de rem et poenam. Está sumando las dos categorías anteriores. ¿Bien? Entonces, Gallo, como se dijo, distingue entre acciones que persiguen la cosa, acciones in rem tantum, acciones que persiguen la pena, acciones in poenam tantum, y acciones que persiguen ambas, rem et poenam tantum, ¿cierto? Y lo hace en esos términos. Luego, es Justiniano el que aparentemente toma esta idea, intenta posiblemente seguir esta noción gallana, pero lo dice de un modo distinto. Dice, quedam actiones rei persequande, de donde viene entonces el término que hemos adoptado de rey persecutorio, quedam poena persequande y quedam mixta sunt. ¿Bien? Ahí aparece el término mixto, no en Gallo, aparece en Justiniano. ¿Bien? Entonces, la lectura tradicional ha sido bastante directa. Ambos textos dirían lo mismo, con la única diferencia de que Justiniano introduce una denominación mixta, que Gallo no utiliza, pero que describiría exactamente la misma realidad. Bien, eso es más o menos lo que tradicionalmente se ha sostenido. A mi juicio, esta identificación es, en el mejor de los casos, una identificación apresurada. Lo primero, creo yo, que conviene afirmar, y aquí retomo entonces una idea que ya adelanté, es que la categoría no parece ser clásica. No lo es, al menos en el sentido de que no aparece como tal en Gallo. El jurista describe acciones que persiguen la cosa y la pena, pero no construye a partir de ello una categoría conceptual autónoma. No hay en Gallo una teoría de las acciones mixtas, hay más bien una descripción funcional de ciertos efectos procesales. Este dato, a mi gusto, no es trivial, porque si la denominación no es clásica, entonces la categoría en cuanto tal es, cuando menos, sospechosa. No es que Justiniano esté recogiendo una clasificación ya consolidada, sino que está reorganizando material bajo una lógica propia. Y esto se vuelve aún más evidente cuando se examina con detenimiento el contenido de ambas formulaciones, porque en rigor Justiniano no dice que las acciones rem et poenam tantum sean mixtas. Eso no lo dice en estricto rigor. Lo que dice es algo ligeramente distinto. Dice aliam tam poena quam rei persequande et of id mixta sunt. Y dice, están las que persiguen la pena y las que persiguen y al mismo tiempo la cosa. Y por eso son mixtas. ¿Bien? Y por eso son mixtas. Entonces, en este término, en este sentido, esa partícula of it es decisiva. No estamos ante una definición, sino ante una explicación causal. Son mixtas porque persiguen ambas cosas. ¿Ok? Es un análisis de causalidad en ese sentido y no una descripción conceptual. Es decir, entonces, la mixtura no es una categoría previa, sino una consecuencia de una determinada confusión funcional. Dicho de otro modo, no toda acción mixta es, en sentido estricto, una acción rem et poenam tantum, sino que estas son mixtas en la medida que presentan esa doble función. La relación entonces no parece ser de identidad, sino más bien de ejemplaridad.
Y esto, a mi gusto, abre un problema importante. Porque si la categoría de lo mixto se define por la mera concurrencia de funciones diversas, entonces su alcance se amplía considerablemente. Ya no se limita a las acciones que combinan pena e indemnización, sino que pueden extenderse a cualquier acción que presente más de una dimensión relevante. Ahora bien, incluso si aceptáramos por un momento la identificación entre mixta y rem et poenam tantum, el problema, fíjense que no desaparece. Porque el elenco de acciones que Gallo presenta como ejemplo de esta tercera categoría está lejos y muy lejos de ser un elenco homogéneo. Recordemos cuáles son, que son las que menciona para que lo puedan mirar ahí, en Gallo 4.9. Bien, nos dice que son lactio judicati, lactio depensi, lactio ex testamento del legado damnatorio y lactio legis aquile. Menciona esas cuatro acciones a modo ejemplar, Gallo. Bien, uno podría preguntarse entonces, ¿qué tienen en común estas acciones? La respuesta habitual es que en todas ellas se da una condena al duplo en caso de infitiatio, ya que todas provienen de la manus inectio, ya sea en su forma de manus inectio judicati, prejudicati o en manus inectio pura. Pero esto, lejos de resolver el problema, a mi gusto, lo que hace es desplazarlo. Porque la duplicación de la condena no responde en todos estos casos a la existencia de una pena en un sentido sustantivo. La lectura tradicional ha sido siempre bastante directa. En estas acciones se perseguiría la cosa, el simplum, y la pena, el duplum, lo que justificaría su inclusión dentro de estas categorías de acciones mixtas. Pero esta interpretación descansa, a mi juicio, sobre una premisa que ya es discutible, que la duplicación de la condena constituye una pena en sentido sustantivo. Y aquí entonces es donde conviene ser más preciso. La litis crescencia no es una sanción por un ilícito material, sino una consecuencia procesal derivada de la conducta del demandado. No castiga un daño, ni una sustracción, ni una lesión, sino una infitiato considerada indebida. En este sentido, tiene razón a mi gusto Guzmán Brito cuando señala que la infitiato no es un delito y que la duplicación de la condena no es una pena en el mismo sentido que lo es, por ejemplo, la condena de la actio furti. Esto se vuelve particularmente evidente en el caso de la actio judicati. La actio judicati, de la cual, como ustedes bien saben, poco sabemos de la actio judicati, no conocemos su fórmula, entonces lo que sabemos son elucubraciones más o menos lógicas. La actio judicati tiene por objeto el cumplimiento de una sentencia previamente dictada. Es por excelencia una acción rei persecutoria en ese sentido. Busca hacer efectivo un crédito ya reconocido. Y sin embargo, en caso de resistencia infundada, la condena puede duplicarse. ¿Tiene sentido entonces decir que aquí hay una pena en el mismo sentido que en las acciones nacidas del delito? Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil hacer esa comparación. Lo que hay aquí es un mecanismo de presión procesal, heredero de la antigua manus inectio, destinada a evitar litigaciones dilatorias. Pero no hay un ilícito en sentido sustantivo que justifique hablar de una acción penal. Lo mismo puede decirse del actio de pensi, que permite al fiador recuperar lo pagado, o la acción derivada del legado damnatorio. En ninguno de estos casos estamos frente a un ilícito, sino que estamos frente a obligaciones cuyo incumplimiento genera consecuencias procesales agravadas. Y si aceptamos esto, entonces la supuesta mezcla entre rei persecución y pena se disuelve. No hay dos funciones sustantivas combinadas en una misma acción, sino una acción rei persecutoria que puede verse afectada por una sanción procesal en determinadas circunstancias. Y esto, nuevamente, a mi gusto, debilita la categoría. Ahora, esto se puede volver incluso más incómodo cuando pensamos en la actio legis aquilia. Bien, cuando pensamos en la actio legis aquilia, parecería ser que la categoría se debilita, porque en el caso de la lex aquilia es, a mi gusto, creo, el problema más incómodo dentro de estas acciones, porque la lex aquilia sí que es una acción penal. Bien, sí que es una acción penal, por lo menos en su origen. Después podrá derivar en una acción, en una de las llamadas acciones rei persecutoria o acciones mixtas en el sentido justiniano, porque va a ser la jurisprudencia y va a ser la labor pretoria la que van a extender la acción directa a través de acciones útiles y a través de acciones in factum a criterios que son completamente distintos a los que estaban establecidos en la acción original, como son el criterio del interés.
Bueno, y ahí entonces se puede subsumir tanto la función punitiva como la función indemnizatoria. Pero, pero no podríamos decir entonces que la infiteato, en este caso, es una pena. Porque como una acción penal va a tener una función penal dada por la infiteato si ya es penal. Es una cosa que haría aún más incómoda esta categoría. Y uno podría dudar entonces, quizá, si la acción de la Lex Aquilia es una acción penal. Em, yo creo que no. Yo creo que no está bien hacer dudar en este sentido de esa naturaleza. La acción de la Lex Aquilia sabemos que es intransmisible a los herederos del autor del delito. Sabemos que es una acción noxal. O sea, tiene características de acción penal, aun cuando después derive en una acción distinta. En eso podríamos estar de acuerdo. De este punto de vista, entonces, pareciera ser que la cosa se vuelve un poco más confusa. Ahora, si esto fuera así, entonces, la supuesta mezcla entre repersecución y pena se empieza a desdibujar. Lo que tenemos entonces no son acciones que combinan dos funciones sustantivas, sino una acción repersecutoria que puede verse afectada, decíamos, por una consecuencia procesal agravada, salvo la acción de la Lex Aquilia, que sí era penal. Bien, ahora, el problema se vuelve aún más evidente cuando se introduce al análisis otra acción que aquella que menciona Justiniano a propósito de la acción mixta, como la actio vi bonum raptorum. Bien, que quizás Justiniano, en la forma en que la está tratando, la trata como una acción paradigmática para esta clase de acciones. En el número 19 de las instituciones de Justiniano, se señala que esta acción es mixta porque el cuádruplo al cual se condenaba al ladrón, contenía la persecución de la cosa. El simplum era la cosa misma, ¿cierto? Y la pena está dada por el triplum, ¿cierto? Por triplicar esa condena. La construcción, entonces, nuevamente, en apariencia, es impecable. Pero, si volvemos a Gallo, la situación es bastante menos clara. Porque en Gallo 4.8, la acción aparece junto con las acciones penales, aunque con una cautela que introduce ahí Gallo. Dice, para algunos. Entonces, según la opinión de algunos, sería también una acción penal. Es decir, nuevamente, si pensamos en el paradigma que está tomando Justiniano, para Gallo no es tan paradigmático. Lo está mencionando como una acción penal, aun cuando deja abierta la posibilidad de que no lo sea. Ahora, nuevamente, haciendo el mismo ejercicio que decíamos a propósito de la Lex Aquilia, bueno, pero el actio vivorum raptorum presenta intransmisibilidad pasiva, es una acción noxal. La gran gracia de esta acción se puede acumular con acciones repersecutorias como la condictio, como la reivindicatio para recuperar la cosa o la cantidad de dinero. Bien, o sea, es una acción que presenta todos los rasgos de una acción penal. Bien, la lectura justiniana entonces no describe simplemente una realidad previa, sino que lo que hace es reconfigurar la estructura de la acción al considerar que la raíz persecución está contenida en el simplum, elimina entonces la necesidad, por ejemplo, de acciones concurrentes y permite entonces clasificarla como mixta. Pero esto implica que el carácter mixto no es un carácter intrínseco, sino que depende formalmente de la forma en que se organiza la condena. Y nuevamente entonces la categoría, creo yo, pierde estabilidad. Bien, eh, dicho lo anterior, también uno podría preguntarse si, bueno, esta idea de que las acciones penales, cuando se le incorpora un elemento rey persecutorio, dan lugar a acciones mixtas, entonces sería el camino correcto. Aparentemente creo que, que he levantado por lo menos suficientes sospechas de decir no es así, no funciona aparentemente así. Pero quiero agregarle aún un elemento que termina de desordenar a mi gusto el naipe muchísimo, la acción del depósito. Justiniano menciona la acción del depósito con ocasión del depósito necesario. Bien, Em, pero el depósito, estaremos de acuerdo, no es un delito. El depósito no es en sí mismo un delito, por tanto, el actio depósito no puede ser categorizada como una acción penal.
Así entonces, si puedo abusar de su paciencia, miremos ahí en el número 17 cómo se menciona esta acción del depósito. En efecto, el caso del depósito necesario, el pretor concede una acción in duplum, eso es cierto. En la acción del depósito necesario, el pretor va a conceder una acción in duplum contra el depositario que no restituye la cosa. Y Justiniano afirma entonces, como leíamos al principio, que por eso esta acción es mixta. Ahora bien, entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hace mixta esta acción? La respuesta justiniana parece ser la misma. El hecho que la condena al duplo contenga, por una parte, la restitución del valor de la cosa y, por otra, un incremento al cumplir una función punitiva. Pero esta explicación resulta mucho, mucho más problemática si se confronta con la historia o con lo que creemos saber de la configuración del depósito. Porque, como es sabido, el depósito no nace como un contrato típico, sino que con su tratamiento se va dando progresivamente en el tiempo a partir de acciones in factum y luego de acciones in jus concepta. En su formulación clásica, entonces, el actio depositi, al menos en su versión ordinaria, era claramente una acción repersecutoria, fundada en la fides incluso. El duplum del depósito necesario, en cambio, responde a circunstancias específicas, la situación de vulnerabilidad del depositante y la especial reprochabilidad del comportamiento del depositario que se aprovecha de las circunstancias. Ulpiano lo dice con mucha claridad a propósito del depósito en su tratamiento en el digesto. Dice que a propósito de esto, aumenta el delito de perfidia. Sin embargo, incluso en este caso, la estructura de la acción presenta elementos que dificultan, obviamente, clasificarla como una acción penal. Si que quisiéramos hacer ejercicio, decir, bueno, pero originalmente podrá haber sido penal, es difícil. Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, esta acción sí se transmite a los herederos del depositario, cuestión que no podría ser así si la acción fuera una acción penal. Más bien, entonces, lo que parece emerger es una estructura híbrida, si se quiere mantener este término, en la que el simplum conserva una función repersecutoria, mientras que el duplum opera como una gravación vinculada a la conducta del demandado. Pero nuevamente, esto no implica necesariamente la existencia de una categoría autónoma de acciones mixtas, sino la coexistencia de funciones diversas dentro de una misma acción. Y esto entonces nos devuelve al problema inicial. Y así entonces, el primer bloque ya tensiona la categoría al mostrar la identificación entre acciones mixtas y acciones rem et bonum tantum. El resto de las acciones que se mencionan por Justiniano siguen haciendo que esta cuestión termine por ser muy alembicada. Bien, el resto de las categorías de acciones o el resto de las acciones que Gallo menciona como, que Justiniano, perdón, menciona como mixtas, desbordan esta categoría, absolutamente. Por ejemplo, ocurre con las acciones que Ulpiano menciona en Digesto 44, 7, 37, 1 como acciones mixtas. Y dice que son mixtas las acciones en que ambas partes pueden tomar el rol de actor. O sea, las acciones dobles. ¿Bien? Y Ulpiano la está tratando como una acción mixta. La fórmula, entonces, en este caso, en apariencia es sencilla. Son mixtas aquellas acciones en que ambas partes asumen el rol de actor en algún momento. Pero basta detenerse un momento para advertir que aquí la noción de mixtura ya no tiene nada que ver con la combinación entre pena e indemnización. No tiene nada que ver. Lo que está en juego es algo completamente distinto en este caso. La estructura procesal de la acción, en particular la posición de las partes dentro del proceso. En esta acción, entonces, paradigmáticamente, las acciones divisorias, no hay una oposición nítida entre actor y reus, entre demandante y demandado, no hay una oposición clara. ¿Bien? Ambos litigantes se encuentran en una posición simétrica. Cada uno afirma tener un derecho y al mismo tiempo resiste el derecho ajeno. Cada uno es, en cierto modo, demandante y demandado al mismo tiempo. Esto es particularmente visible en acciones como la actio comunitadundo, la actio familiare circunde, la actio finem recundorum, donde el proceso no se estructura como una pretensión unilateral, sino como una instancia de determinación de relaciones jurídicas recíprocas. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que hace mixta esas acciones? Obviamente no es la concurrencia de funciones sustantivas, sino la doble posición procesal de las partes. La mixtura, entonces, en este caso, por decirlo así, ya no es funcional, ya no es una mixtura entre pena e indemnización, sino estructural. Ambos litigantes participan simultáneamente de la posición activa y la posición pasiva, podríamos agregar. Y este desplazamiento creo yo que es decisivo, porque muestra que el término mixtus puede aplicarse a las acciones con un criterio completamente distinto al anterior. Ya no se trata de lo que persigue la acción, sino de cómo se articula procesalmente dicha acción.
Y si esto es así, entonces la categoría empieza a perder cualquier pretensión de unidad. Porque ahora, bajo el rótulo de mixta, encontramos por un lado acciones que, según la lectura tradicional, combinarían pena e indemnización, y por otro, acciones que se caracterizan por una simetría estructural entre ambas acciones. El denominador común es nuevamente mínimo. En ambos casos hay una cierta mezcla, pero esa mezcla no puede definir una naturaleza. Lo que estamos haciendo es justamente decir que tenemos que se aunan naturalezas, pero no las mismas naturalezas. No sé si me explico con ello. Dicho de otro modo, entonces la categoría empieza a parecer más una metáfora que un concepto. Y esto se vuelve aún más problemático si se considera que a este segundo grupo, a las acciones dobles, el término mixto tampoco parece tener un valor técnico en las fuentes. No se trata de una clasificación simétrica de las acciones, sino una forma particular de describir efectos procesales. De hecho, entonces nada impediría, desde un punto de vista conceptual, describir estas acciones sin recurrir al término mixto. Podría hablarse simplemente de acciones de estructura bilateral. Podría hablarse de acciones de posición recíproca. Podría hablarse, como lo hemos dicho, acciones dobles, como se usaban a propósito de los interdictos. Los interdictos, nosotros sabemos, se categorizan justamente dobles, cuando se asume ambas posiciones. El adjetivo mixto, entonces, no añade, en rigor, ningún criterio adicional, simplemente etiqueta una situación. Esto, a mi gusto, refuerza la idea de que estamos frente a un uso adjetival amplio, no frente a una categoría dogmática cerrada. Y en esta es la línea donde podemos seguir a Justiniano, ¿bien? Porque Justiniano agrega una tercera categoría. O sea, cuando Justiniano ya quiere establecernos categorías, agrega una tercera voz que usa las mixtas. Y en esto, y con esto concluyo. Las acciones que son al mismo tiempo reales y personales. ¿Bien? Que son al mismo tiempo reales y personales. Y como paradigma utiliza la acción de petición de herencia, la petita hereditatis. Algunos podríamos decir que tienen una parte real porque se refiere a la restitución de una universalidad patrimonial, que tiene una parte personal porque se dirige contra un sujeto determinado, ¿cierto? Que detenta la herencia. Pero entonces la pregunta es, ¿qué significa entonces que sea mixta? No parece tratarse de una combinación entre pena e indemnización, ni de una estructura procesal bilateral tampoco. Lo que está en juego es la naturaleza jurídica de la acción, su modo entonces de inserción dentro de la distinción clásica entre acciones reales y acciones personales. La mixtura entonces opera en un tercer nivel. Ya no es funcional, ya no es estructural, sino que ahora es clasificatoria. Y esto tiene una consecuencia inmediata. El término mixto se utiliza para describir acciones que no encajan limpiamente con categorías tradicionales. Por describir una dificultad clasificatoria, pero describir una dificultad clasificatoria no es lo mismo que resolver en una clasificación. Decir que una acción es mixta, porque no es propiamente real ni plenamente personal, es, en cierto sentido, reconocer un problema sin ofrecer un criterio para solucionarlo. Es una forma de nombrar una ambigüedad, pero no de superar esa ambigüedad. Y esto nuevamente debilita la pretensión de que estemos frente a una categoría dogmática fuerte. Porque si el mismo término sirve para referirse a la combinación de pena e indemnización, a la posición doble de las partes en el proceso y a la ambigüedad entre aquella acción real y aquella acción personal, entonces su contenido conceptual se vuelve excesivamente amplio, demasiado amplio en realidad para funcionar como un criterio clasificatorio. Si uno pone en conjunto estos tres niveles de análisis, la conclusión se vuelve difícil de evitar. El término mixto, aplicado a las acciones, no designa una categoría unitaria, sino que opera como un recurso descriptivo que se adapta a distintos problemas. En un primer nivel, para describir cómo concurren las funciones. En un segundo nivel, para describir cómo se estructura la acción. En un tercer nivel, para encuadrar dogmáticamente, si se quiere, dentro, que puede parecer desapercibido, pero dentro de las institutas que no tienen pretensiones técnicas, sino docentes, una categoría de acciones. Lo único entonces que tienen en común estas acciones es el uso del término mixto para señalar una mezcla. Pero esta idea es demasiado débil para sostener que eso es una categoría en sentido estricto. Y en este sentido, entonces, lo que llamamos acciones mixtas empiezan a aparecer menos un tercer género de acciones y más una etiqueta, un rótulo, que es bastante flexible, aplicada a fenómenos diversos que comparten, a lo sumo, una cierta resistencia a ser clasificados de manera pura. Lo que en definitiva entonces nos devuelve a esta sospecha inicial. La categoría, más que explicar una realidad de las acciones, es una categoría que simplifica esa realidad. Y en derecho romano a veces son muy complicados. Bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Benjamín. No sé si Cristina tiene Sí, por micrófono. suerte pude recuperar el audio y escucharlo a Benjamín, porque realmente excelente y felicitaciones tu exposición. Realmente es una investigación muy interesante y muy profunda que nos lleva a pensar esto de la problemática de las acciones mixtas, ¿verdad? Que a veces se simplifican mucho para explicarlas y realmente creo que das una apertura en esta disquisición que haces primero en Gallo y llegando a la compilación justinianea, donde haces aparecer muchas que se las considera mixtas, que no son así, y es realmente una problemática que da para seguir investigando, y yo creo que has abierto una brecha muy interesante. Felicitaciones, Benjamín, y no sé quién quiere preguntar o hacer algún aporte para levantar la mano. Benjamín, yo quería pedirte, perdón, Cristina, si podés compartirnos las citas, las fuentes que nos has hecho citas, porque no las ha recibido Agustín. Si pudieras Sí. subirlas en el chat ahora mismo, por ejemplo, para todos los que estamos aquí conectados, tener la disponibilidad. De todas formas, yo he tomado cuenta y nota de las principales, pero para no cometer en ningún error, si las tuvieras disponibles o me las envías por mail o por WhatsApp y yo las subo al chat o después Sí. las comparto a todos los que están aquí conectados. Voy a ver si puedo. Sí, porque yo tampoco las recibí, Benjamín. Sí. Por Ya. eso... Nos serían de gran utilidad para poder compartirlas después. Sí, voy a ver cómo se hace, porque no tengo idea. Pero sí, ningún problema. Sí, después me las envía y las compartimos. No hay Benjamín. ningún problema, ¿sí? Sí. No sé, ¿alguien quiere preguntar, a decir algún aporte? Acá están las felicitaciones, Agustín, Benjamín, por tu exposición. Muchas gracias. No sé si... José, que te aprovecho para saludarte, que nos vemos virtualmente, no sé si quieres aportar, como siempre, algo o alguna pregunta. Profesor Musso Arraitía o Benjamín, como mi nieto más chico se llama Benjamín. Sí. La verdad, comenzó su alocución, a la cual lo felicito, ¿no? Por la intensidad que le puso. Lo inicia bien diciendo una provocación, creo, ¿no? Dice una provocación. Sí. Realmente es importante eso. Me llamó la atención porque ya provocación significa poner la atención. O sea, está tirando toda la carne al asador, digamos, para que tratáramos de lubricar. A mí me interesó, porque no es una temática que habitualmente intensifico mucho, porque cada uno en derecho romano intensificamos determinados temas. Pero me vino muy bien, y me vino bien toda esa magnífica explicación que da, incluso en comparando Gallo con Justiniano, cuando cita al maestro Di Pietro, es decir, cómo va preparando el tema, y al final dije, sí, es así como usted dice cuando habla que cuando estamos ante una situación difícil y complicada, la llamamos mixta en todo caso. ¿No es así? Así es. Es decir, ya estamos marcando que hay una tensión de pensamientos. Me pareció muy bien porque usted ataca la situación desde el punto de vista del actor y el demandado, del punto de vista digamos, del legislador, y además me hizo pensar, finalmente, Justiniano, porque justamente usted llega a la compilación justinianea, ¿no es cierto, Benjamín? O sea, lo trato de usted por una cuestión de respeto, si no generacionalmente lo trataría de vos por los años que te llevo. Pero, profesor, me pareció muy bien cuando llega Justiniano,
porque Justiniano en realidad lo que hace es esa recopilación, ¿se entiende? ¿No? No vamos. Y en la recopilación no se puso a pensar mucho en si esto es una cosa o la otra, ¿no es así? Es decir, puso lo que a él le parecía, mejor dicho, no él, usted me entiende, ¿no? Digamos, los autores pusieron lo que le parecía a ellos que era dificultoso y decimos, bueno, es mixta. Es decir, no tiene un carácter ni tiene otro carácter. No va ni por la parte de ser persecutoria o no, lo que fuese, ¿no es cierto? O que esté compartida por el actor y el demandado. Ahí me di cuenta, y usted lo dijo muy bien, en las institutas. Pues en las institutas tiene un valor de enseñanza, igual que la de Gallo. Pero, o sea, en las institutas de Justiniano también. O sea, creo que ahí está el meollo de la cuestión, en mi entender, ¿eh? Y usted apunta a eso a llegar, porque dice la pseudo categoría de acciones mixtas en la compilación justiniana. O sea, lo marca muy bien de cómo comienza y lo lleva, marcando que el problema está dado de ese punto de vista. O sea, y desde ya me imagino que lo va a seguir investigando mucho más. O sea, eso es lo que, a ver, es la reflexión que me dio usted en esta casi 40, 45 hermosos momentos que nos brindó de reflexión. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Mirta ha levantado la mano. Hola, ¿cómo estás, Mirta? Gusto ¿Qué en tal? verte. Sí, yo ya te había saludado, pero vos no escuchabas. No Así que, escuchaba nada. bueno, en primer lugar agradecer a Felipe que nos ha subido ya la fuente, yo ya las están en el chat, así que bueno, ya tenemos para ver todo. Benjamín, felicitarte por el recorrido, por la provocación, por el recorrido, porque realmente sí, uno se queda con alguno y con alguno de estos sentidos, habitualmente en los manuales de uso, y bueno, y es ponerle nombre a algo diferente, pero bueno, según los casos, a una cosa o a otra, con lo cual no nos despeja mucho. Hubiera sido muy bueno que hubieras estado en el Congreso Iberoamericano que se hizo ahora en Madrid, en la Autónoma, porque justamente el tema fue procesal y hubieras provocado mucho con este trabajo, así que, bueno, nada más que felicitarte por todo el recorrido, por todas las fuentes, y porque esta provocación lleva a pensar que cuando hablamos de mixto a veces, ¿qué estamos diciendo, no? ¿A qué nos estamos refiriendo? O nos referimos a todo lo que es una mezcla de, y entonces tampoco sirve el término, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Espero que nos sigamos viendo durante el año en distintos eventos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Benjamín, perdón, Cristina, y en el análisis que has hecho, que comparto lo que han dicho José y Mirta, cuando lo llevas al análisis de las acciones en particular, como en el caso del depósito, se nota mucho esta discusión o esta provocación que planteas en la mesa y en la charla en esta tarde, ¿no? ¿A dónde apunta? ¿Son mixtas por qué? ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál es la combinación de elementos que se configuran en una acción en particular? No como la categoría abstracta que repetimos, sino cuando categorizamos o cada una de las acciones en particular, digamos. Así que muy interesante realmente, muy original e interesante el análisis. Yo me perdí lo de la provocación, no lo escuché porque no he escuchado, pero muy bien utilizado, Benjamín. Porque fue al principio que vos te estabas tratando de conectar. Claro, realmente. Así que no sé si alguien quiere hacer otro aporte. ¿Alguien levanta la mano? Bueno. Patricia Mora. Patricia Mora, sí. Sí, Patricia, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, felicitarlo ante todo al profesor. Y bueno, la consulta es porque, bueno, él empieza citando a Gallo, ¿no? Yo tomé algún apunte de las fuentes. Y tal vez si los criterios de la mixtura que han abordado las fuentes que él cita, considero que tenían una connotación exclusivamente pedagógica y como siempre se dice, cuando uno quiere clasificar,
a veces simplifica situaciones que en respuesta solo debería tener en cuenta para hablar de una acción cuáles son los efectos jurídicos que ella acarrea, y con eso las clasificaciones desbordan los efectos. Y por eso tal vez considero que el vocablo mixto al que refirió el profesor en toda su alocución, tal vez lo único que sirvió es de una muletilla para clasificar, y nosotros deberíamos siempre tener en cuenta más los efectos o consecuencias previstas en la ley como actualmente, ¿no? O sea, cuál es el efecto jurídico que acarrea la interposición de esa acción. Pero siempre, digamos que en los manuales, y en eso Gallo no deja de ser, a través de sus institutos, para los alumnos, como yo siempre digo, dar definición, concepto y clasificación tranquiliza a todo el mundo en el aprendizaje. Esa es mi opinión. No sé si el profesor lo comparte. Sí, no, gracias Patricia. Sí, comparto absolutamente ello. Justamente el análisis es una contraposición como destacaba el profesor Costa. Es una contraposición entre manuales, entre instituciones, incluso en la manualística nuestra, pero en la manualística romana también, entre instituciones de Gallo e instituciones de Justiniano. El tema es que a veces cuando repetimos mucho las cosas, un poco el mensaje que quería, con el cual partía, a veces cuando repetimos las cosas empezamos a ver cosas donde no están. y el término mixto, que sí está muchas veces en las instituciones de Justiniano, nosotros lo asociamos a una de las categorías de Gallo. Pero yo creo que, a ver, siendo muy justos, si bien es la gran identificación simétrica que podríamos hacer entre Gallo y Justiniano, justamente a propósito de las acciones in rem en poenam tantum, como mixta, porque ese es su valor dogmático. O sea, si hay que darle un valor dogmático, yo creo que está ahí, no en el resto de las clases. Sí creo que a veces se esconden justamente por esta idea de ir repitiendo. Voy a ser muy sincero, esta semana en clase yo estaba dando clases de acciones y se me salió hablar de mixta cuando había abjurado de parar de hablar de que Gallo dice mixta. Y se me salió mientras explicaba. Bien, entonces lo tenemos muy muy incorporado en nosotros. Entonces, pero es interesante cuando uno se empieza a preguntar estas cosas, como destaca Laura. Bueno, parecería que son acciones penales que nosotros finalmente les damos alguna función indemnizatoria y por tanto les llamamos mixta ya y basta. Bueno, pero ¿qué pasó con el depósito entonces? Lo dejamos afuera. Entonces, ¿por qué el depósito estaría pasando esto? Quizás podríamos ir incluso más atrás, ¿no? Esto no lo he analizado, pero bueno, ¿y qué pasa con la actio autoritatis o con la actio de modo agri? A propósito de la Mancrate, podríamos ir mucho más atrás. En las 12 tablas se habla de que existió esta acción de depósito en las 12 tablas. No lo sé, un fragmento muy corrompido, pero bueno, ¿qué tanto podríamos entonces retroceder esta idea de categoría y enlazarla a los contratos? Enlazarla a los interdictos, porque recordemos que cuando Justiniano habla de las acciones dobles y menciona interdictos junto con las acciones divisorias. Bueno, en cuanto a los interdictos propiamente tal, está muy claro que pueden ser dobles y que pueden ser simples, pero no está tan claro en cuanto a la acción actio ex interdicto. Entonces ahí como que se empiezan a desvanecer estas cosas. Entonces, claro, la invitación, como bien destaca ahí Patricia, es justamente esa, limpiemos este velo, sacudámoslo un poquito y veamos cuántas cosas está escondiendo realmente. Eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, Agustín. Ahora a todos, cuando hablemos de acciones mixtas, nos vamos a acordar de esta disertación que, como decía, nos lleva a pensar mucho. Y bueno, lo de la provocación, que yo no lo había escuchado, pero me parece muy acertada la palabra que comenzaste tu disertación. Bueno, no sé si alguien ha levantado la mano. ¿No ven ustedes? Yo no veo a nadie. Bueno, Benjamín, agradecerte de nuevo
y felicitarte. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Felicitarte y como dijo Mirta, nos vamos a encontrar en otros eventos para seguir conversando. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a todos que nos han acompañado en esta primera reunión de instituto que vamos a continuar durante todo el transcurso del año. Ya nos vamos a ver en otros eventos, virtualmente o presencialmente, como en el encuentro de profesores de Derecho Romano en Mendoza. Así que bueno, muchas gracias a todos y les deseo un feliz fin de